Señor, bendito sea tu nombre. Y a ver, déjame lo acomodo porque se me hace que está muy abajo, muy arriba. Ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, familia, hoy tenemos un tema especial porque el Señor ponía en mi vida, ahorita hablaba mi hijo Pedro Espino Gallardo de eso, ¿no? Del proceso, ¿no? Del proceso. El proceso que tenemos que llevar. Sabes, es importante tomar en cuenta, ¿no? Y tener conciencia de que muchas de las veces el Señor trata con nosotros de maneras insospechadas, pero trata. Y luego sucede que nosotros tardamos a veces en darnos cuenta que es Dios hablándonos, que es Dios tratando con nosotros. Pensamos que son castigos divinos, que es esto, que lo otro, pero no. Dios trata con nosotros. Yo sé de eso porque también a mí me tocó que endureciera el corazón de Faraón en su momento, Dios, para que yo tomara rumbo en mi vida y pudiéramos tener conciencia de que esto es serio, era serio y que necesitábamos, ¿verdad? Necesitábamos del amor de Dios, ¿verdad? Amén. Qué importante es nosotros, amados hermanos, reconocer que debemos de tener, primero que nada, la humildad para reconocer que es necesario pasar por un proceso. Como dicen afuera la gente del mundo, sufres porque quieres. De repente yo veo que hay personas que tienen la solución a su alcance y deciden no tomar la solución o no aceptar la solución en virtud de que a veces tiene un costo, pero ni siquiera es un costo económico, porque a veces ni te cuesta. Amén. No te cuesta el arrepentimiento, no te cuesta, porque es una decisión que tú tomas en tu corazón. Pero a veces va a tener un costo moral, va a tener un costo social porque vas a tener que dejar a tus amiguitos, amiguitas. Tal vez económico pudiera decirse que va a ser el costo porque te vas a tener que trasladar alguna vez a la iglesia o a donde te estás concentrando para pasar por el proceso. O por qué no, si le invertías al diablo en comprar para tus vicios, ¿por qué no decir, bueno, voy a tener que comprar una Biblia? Y te va a costar, ¿verdad? Aunque sea cosas pequeñas. No tiene que ser un arcoíris ni una Thompson. Con una Biblia de esa Reina Valera de 200 pesos, estás del otro lado, es la misma palabra. Puede traer una Thompson o un arcoíris y no vivirla, y traerla más chafita, pero vivirla. O sea, no es la espada, es el que maneja la espada, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, Dios me decía, háblales de la cueva de Adulam. La cueva de Adulam, que también para citar de pasada, ¿no? Digo, yo sé que Dios me ha llevado a ver cosas y a tener visiones y a tener sueños también, en los cuales yo veo que tenemos ya todo, ¿verdad? Hecho de cierta manera, ¿verdad? Tenemos ya la obra no encaminada. Sí, apágale un tantito, porque ya sienten el frío las hermanas. No, ahí va Daniel. No, ay, hagan caso, cabezones. El que hay una persona siempre encargada para algo, luego nos acomodemos y luego se descompone. Tenemos que ser sabios. ¿Sí? Allá donde estuve en mi proceso no podía pagar un foco, aunque pudiera pagar un foco. No lo podía pagar, ¿por qué? Porque no es tu competencia. Tienes que aprender a que tienes que sujetarte a las reglas. Y es lo que le cuesta a muchos, sujetarnos a las reglas. Por eso luego el proceso se nos hace bien difícil. No puedes traer novio de allá del mundo. Ay, qué feo, no, mejor me voy, me lo busco yo más rápido. Ay, que no puedes esto, y lo haces a tu manera. Entonces tenemos que tener un proceso donde aprendamos, donde seamos reeducados.
porque como la educación que traías o los pensamientos que cargabas no te funcionaron, no fueron suficientes para vivir una buena vida. Y entonces me decía Dios, háblales de la cueva de Adulam, diles lo que la cueva de Adulam representa. En 1 Samuel 22 yo puedo darme cuenta. Y yo te digo, yo tenía sueños, he tenido visiones donde estamos todos ya juntos allá, todas las 3 casas allá, todos juntos allá, con la iglesia y los dormitorios y mi vivienda allá para no estar yo como húngaro de ida y vuelta, juntos ahí todos. Y platicamos de continuo mi amada esposa y yo, y hablamos de cómo se va a llamar la obra ya cuando estemos así. Va a ser Adulam. Adulam generalmente va a ser Adulam, porque de ahí va a ser Adulam Viesca, Adulam Torreón, Adulam Saltillo, Adulam Monterrey, Adulam Guadalajara, Adulam, ¿verdad? Y la intención de nuestro corazón es esa. Ya están trabajando para dar de alta en el INPI lo que es el logo con las letras que dice abajo, tu iglesia, tu casa y tu familia, para tener derechos registrados sobre ese logo y sobre esa frase, ¿no? Entonces la idea es que seamos una sola cosa, que tengamos una sola idea, una visión, una misión, una meta, y que caminemos juntos en ese sentido, ¿no? La cueva de Adulam en 1 Samuel 22, amados hermanos, yo puedo darme cuenta, 1 Samuel 22, cuando lo tengas me dices amén. Dice la palabra de Dios así, mira, sí, dice así, dice, después David se retiró de ahí. ¿De dónde? En Gat. Gat es donde vivían los filisteos, los parientes del filisteos, Goliat, al que mató. Y él estuvo en Gat viviendo porque estaba huyendo de Saúl, si recuerdas eso, ¿no? Y entonces él tuvo que fingirse que estaba loco, hasta escurrió saliva por su boca y sus barbas, y fingió que estaba loquito para que no lo mataran, porque mucha gente lo reconoció como David, el que había matado a Goliat. Pero luego lo llevaron ante el rey, y el rey dijo, que no tengo suficientes locos como para que me traigan otro. Y dijo, ay, déjenlo ahí, y no le hizo caso, ¿no? Cuidado. Y ¿sabes qué sucedió? Cuando se retira de Gat, David se va, dice, y se escapó, ¿a dónde? A la cueva de Adulam. Cuando se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre, descendieron para allá con él. También se adhirió a él todos los oprimidos, todas las drogueras, todos los inconformes y los cricosos, las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas y todos aquellos rechazados por la sociedad. Había con él como 400 hombres, sin contar niños, mujeres y niños, ¿no? ¿Sabes que Adulam representa el refugio de Dios en momentos de crisis? Donde David, huyendo de Saúl, transformó la angustia en un propósito. Yo sé que muchos de ustedes llegaron a Adulam huyendo de algo, tal vez del dron, de la camarita, del chip, de los que te perseguían, de las voces, de las sombras que te atormentaban, de las voces que ya no aguantabas, las voces que ya no aguantabas. Y llegaste huyendo a Adulam, sí, y ahí transformó tu angustia en propósito, en ese lugar de quebrantamiento, porque se quebranta la voluntad, ¿qué no? Sí se quebranta. Ahí se supone que Dios trata contigo y tú te das cuenta que no eres más que un simple mortal y que sin Él no eres nada ni nadie. Ahí te exhibe el Señor en el proceso, en el desierto. Yo estuve en un proceso. También yo pasé por ese proceso y tuve que darme cuenta que no era nadie, que era pura vanidad de vanidades, como dice el sabio el rey Salomón en Eclesiastés 3. Vanidad de vanidades, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para reír, tiempo para llorar. Todo es vanidad debajo del sol, dice. Y pude darme cuenta que todo lo que vivía yo era un espejismo solamente. Cuando vi cara a cara a Dios y tuve un encuentro con Jesús, pude ver, ¿sí?,
lo que era la humildad verdadera de mi ser, la pequeñez de mi existencia, porque como un ser tan precioso y tan hermoso puede darse tiempo para darle el gusto a alguien, de darle un dulce que quiere, determinado dulce, y ese dulce me lo llevaba. Alguien tan poderoso movía todo para que me llegara eso que yo anhelaba en su momento, porque no traía ni para un chicle. Hoy de repente traigo así, porque entiendo que mayor bendición es dar que recibir. Y nunca me dejo, nunca me queda a mí no me quedo sin nada. Siempre el Señor me suple. Y se oye feo que diga esto, van a decir, al pastor le sobran los billetes. No me sobran, lo que me sobra es amor. Vieras cómo le pensé para comprar la camionetilla esa, la debo, pero me costó trabajo aceptarlo, me convencieron. ¿Quién me convenció? ¿Quién la fue a probar? ¿Quién la manejó primero? Yo, dice el otro. Y yo les decía que no, y quién me decía que sí. Yo y el bico. ¿Y sabes por qué? Porque entendí que eso no me hacía más ni menos. No, es que lo tengo que sacar porque luego de repente la gente piensa, ¿no?, que uno está en la opulencia. No, lo que tenemos es mucho amor para trabajar, para amar las almas, y a veces no se dan cuenta que son herramientas que adquieres a través del amor de Dios. Quiero que entiendas algo. Mucha de la gente ve las cosas materiales como una vanidad. Yo lo veo a veces como una herramienta, ¿no? Ahorita no es momento para tocar ese tema, pero en su momento hablaré de eso, ¿sí? Porque no hay cosa que me duela más que la gente vea nomás la gloria, pero no vea la historia. Todo lo que has recorrido durante tanto tiempo, lágrimas que nos ha costado. Ahorita, ¿cómo vienes tú? Le hace mi esposa así, que huele a comida, huele a garnachas de todo el día estar cocinando, de estar ahí haciéndole la comida a los muchachos. Pero eso no se nota, eso no se ve, que comes doble plato, que quieres panecito, que no te cobra un peso, eso no se nota. Y eso está aquí, ¿verdad? Por puro amor. Mira, ya somos la mitad de la iglesia por los internos, si se fijan, todo esto es de puros internos. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero que entiendas que Dios tiene propósitos, ¿no? Y Dios me llevó a ese quebrantamiento, me reunió con 400 hombres endeudados y amargados, igual que a David, formándome como un valiente guerrero, enseñándome que la adversidad es un proceso de preparación y comunión, que esto no era el final, pero tuve en cuenta algo bien importante. Cuando yo salí tenía mi trabajo, mi amor. Sí. Tenía mi casa, mi familia, mi trabajo, mi tarjeta de mis quincenas. Tenía todo. Caminé, sí, en el camino secular mientras obtuve la manera de meterme de lleno a esto. Nomás vi una brecha y me metí. ¡Pam! Para adentro. Y hay muchos que están adentro y quieren una brecha, pero para salir. Y yo lo que quería era meterme de lleno, al 100%. Dejar todo la basura de afuera. Colgar el título, la cédula, dejar el trabajo, que era un trabajo bien pagado, con ahorro, con caja de préstamos, con todo lo que quieras y gustes. Porque ya no era yo cualquier pelado, era una persona que tenía un mando medio ya con una plaza buena en el gobierno del Estado, ¿no? Ya con 20 años de servicio en el gobierno del Estado y todo, tenía un buen puesto. Pero, ¿sabes? Todo eso no me importó. Dejar 2 casas, dejar a mis hijos, vender las casas incluso para abrir obra aquí. Porque el proceso cambió mi vida. El estar en esa cueva cambió mi vida. ¿Qué no era ungido ya David cuando estuvo en la cueva? Ya estaba ungido como rey. El usurpador, en este caso, el que estaba ejerciendo poder sin serlo, era Saúl. Pero él decidió esperar el tiempo del Señor, ¿verdad que sí? Y sabes, me formó como un valiente guerrero, y desde que salí yo no pensé en otra cosa que no fuera abrir una obra como la que cambió mi vida. Y ese fue mi pensamiento principal.
ayudar al drogadicto, ayudar al desamparado, ayudar a los enfermos, como yo estuve enfermo del alma. Amén. Y aquí yo creo que tenemos que darnos cuenta que hay varios puntos que tenemos que tomar en cuenta. Que un refugio en la crisis como Adulam significa que es un lugar cerrado. ¿Sabes qué? Me da tristeza que muchas de las veces los muchachos me dicen, es que le digo a la mamá, ¿y quiere irse? Porque si se quiere ir, es gratis, voluntario es gratis. No le cuesta un peso. No quiere, pastor. O sea que va a ser un tacito dorado que tenemos que llevarlo a la Universidad de Adulam. Sí. Bueno. ¿Sabes qué me dicen cuando los llevan? No, es que no me gusta estar encerrado. Pues si lo sacamos encerrado de su cuarto. Estaba encerrado en la tapia con una bola de locos cricosos que no salían en días, todos mugrosos, hediondos. Y dice que no les gusta estar encerrados. Encerrados en su miseria, hermano. Ya te vieron. Y no nomás los adictos, ¿qué tal la mujer que está sufriendo por la depresión? Esa mujer que está sufriendo de depresiones porque no haya plenitud en la vida que lleva y dura dormida con ganas de no despertar, encerradas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabes? Estaba ungido, pero perseguido. Buscó protección divina en medio del miedo y la soledad, David, ¿no? Sabes que en ese proceso va a haber una escuela que te va a formar un carácter. No fue un lugar de comodidad, porque claro, no estás en el Hyatt, no estás en el Crown Plaza. Pero sí te puedo asegurar que muchos de ustedes estaban en condiciones peores que en las que se encontraban aquí. Y me puedes decir, Misa, que mi casa, pues si tu casa era una tapia ya. Vivías en un cuchitril muchas de las veces. Amén. O estabas arrimado con alguien. O de plano ya no te querían ni en el punto te querían. Entonces, sabes, amado hermano, sé que luego no va a ser un lugar de comodidad, que va a ser un lugar donde tú vas a sentir a lo mejor de repente incomodidades, a lo mejor vas a sentir que no estás como si estuvieras en tu casa, pero tratamos de hacerle sentir como en casa. ¿Sabes? Es porque va a haber una formación. David pasó de ser un fugitivo a un líder de aquellos que no tenían esperanza. Transformación de los quebrantados. Dios trae a la cueva de los afligidos, a los endeudados, a los amargados, ya te dije. No para que permanezcan así como estaban. Tampoco te quieren ahí eternamente. ¿A poco yo te he dicho que te vas a quedar toda la vida ahí, Víctor? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Y hacer qué? Una obra. Y que hagas lo que se te enseñó a hacer. ¿Cuánto no le ruego a Dios que abramos en Michigan o dónde? En Georgia. Contactos hay, o si no en Boston, también tenemos contactos, o en San Antonio, donde se dejen. La cosa es que estamos tirándole a abrir obras donde quiera que podamos abrir. La cuestión es que no quedes o no que se quede tu vida como cuando llegaste, varón. No quiero que pienses que la prédica es solamente para los internos, porque pudiera parecer que es así. Pero no es así, porque cuando tú llegaste, mujer, llegaste con unos hijos que estaban perdidos en drogas. Cuando llegaste con un hombre que era alcohólico y un adúltero. Desde que estás viniendo a la iglesia, tal vez, mujer, con tus oraciones, tus hijos han cambiado y tu viejo ya no se sale. Y en una de esas ya te acompaña. La oración tiene poder. Entonces tú pasaste de ser una congregante simplemente a entrar a tu tierra prometida por el hecho de creerle a Dios y de pasar un proceso, porque la iglesia también tiene un proceso de quebrantamiento. ¿Qué no? ¿Qué no, iglesia? No han llorado, iglesia. No han sufrido. No han tenido pruebas, no han tenido aflicción. Claro, han entrado a su desierto, pero luego viene la bendición. Esto no es exclusivo de las casas de rescate. Esto es exclusivo del alma, de las personas en general. Y así
como se los digo, si llegamos a tener y a consolidar ese anhelo de mi corazón de tener un solo logo y ser Adulam completamente todo, así la iglesia y la casa va a ser una sola cosa y vamos a estar unidos, porque luego de repente se divide la casa y la iglesia. No, todo es una sola cosa. Casa, iglesia y familia. Y sabes, eso va a ser un lugar de adoración, aunque estemos en la oscuridad de la cueva. David no se rebeló, sino que esperó en Dios, componiendo inclusive en esa cueva los salmos más hermosos como el 57 y el Salmo 142. Ahí en esa cueva los compuso. Una cueva donde había adversidad, sí, pero había propósito también. Había un propósito para sus vidas. Había un propósito para todos aquellos que llegaron ahí perdidos, sin alguna ilusión de nada, inclusive con pensamientos de suicidio, pensamientos de abandono, pensamientos de morir. Incluso pensamientos de confusión, de cualquier tipo de pensamiento que va en contra de toda palabra de vida. Pero llegó Jesús y cambió y transformó las vidas de todos y cada uno de los que están reunidos ahí. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que en esa cueva yo puedo recordar cuando me sentí atrapado, cuando yo estuve en proceso, ahorita que platicaba a mi hijo de su proceso. Él se hizo amigo de un pastor que también me discipuló a mí, que yo también le ayudaba a cargar los bonques con todas las cajas. Acababa molido, hermano. Pero andábamos juntos limpiando y tallando el dormitorio con jabón y luego con el jalador y luego, pero quedaba reluciente. Y luego la cocina con el cepillo de dientes, limpiando cada mosaico, ¿cómo se llaman? El emboquillado del mosaico para que quedara blanquito, que no hubiera nada de grasa. Como esta semana empezaste a hacerlo. ¿Ah? Porque vamos a hacerlo de excelencia, porque así se nos enseñó. Yo fui parte de ese proceso y había dolor, había adversidades, pero había propósito. Ya son 17 años limpio por la pura gracia y misericordia del Señor. Y esa cueva me enseñó que tenía que haber una pausa en mi vida, que no podía seguir con la vida que llevaba desbocada. Tenía que pausar esa vida, que era una vida mediocre, chafa, porque aunque tenía todo, no tenía nada. Eras feliz, mi amor. Cambias un día de estos por un día, 1000 de aquellos. Yo creo que no. Yo creo que ni de chiste. Ahorita que me da risa porque hace rato que te traje al Oxxo, mi amor, me dice una hermana, hey, ya le iba a regañar. Dije, ¿con quién anda mi pastor? Que no traía los lentes. Dije, no, hombre, hermana, en otros tiempos ni me hubiera visto, pero estando con mi vieja, nada más mi vieja se sube a la camioneta y las hermanas atrás cuando vienen con ella. Pero ya se murió el adúltero que era, ya se murió el pelado volado que era, ya soy una nueva criatura, ya parece que voy a andar en la plaza yo con otra. No, hombre, no vaya haciendo. Yo amo a mi esposa, hoy por hoy puedo decirle que ella ahora ya duerme, ya tiene paz, ya no está pensando como pensaba antes y dónde estará y con quién estará, ni revisándome celulares, ni nada, porque el proceso de la cueva me transformó. Y es lo que queremos, que ahora que si Dios quiere y estemos todos allá y se llame Adulam, cuando entre la gente se transforme en la cueva de Adulam. Que podamos ver familias completas transformadas por el poder renovador de la sangre de Cristo. Que no sea una emoción, que sea verdadero un cambio, que sea una verdadera transformación del alma, hermano. Es importante que entendamos que cuando nosotros nos sentimos atrapados, tal vez Dios está trabajando en secreto para formar nuestro carácter y prepararnos para el propósito que tiene para nosotros. Cuando yo veo, cuando huyó, ¿se acuerdan cuando huyó Elías de Acán y de Jezabel? En Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, mira. Vamos, por favor. Dice que Elías se acobarda ante Jezabel. Primero tuvo gloria, mató a los profetas de los Baales, los degolló y hizo que descendiera fuego del cielo y venció a todos los profetas. Y luego los degolló a todos y los mató. Pero luego Jezabel, es que también que no le tiene miedo a una mujer, ¿verdad? Jezabel le mandó decir el otro día que de su cuenta corría que para tales horas a tal día
así como le hizo a sus profetas, así le iba a cortar a él la cabeza. Y dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y huyó. ¿Y a dónde crees que huyó? A una cueva. Salió corriendo. Elías el cobardote, Jezabel, salió corriendo. Y luego tuvo un encuentro con Dios en la cueva. Y dice en el 19:11, él le dijo, sal afuera y ponte en pie en este momento ante la presencia de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y dice, y un viento grande y poderoso destrozaba los montes y partía las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Hasta el último, después del terremoto hubo fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, vino una voz que era un susurro apacible. Y en ese susurro apacible escucho la voz de Dios. ¿Cuántas veces tú tienes una vida tan ajetreada? Hay estruendos, hay movimientos telúricos a tu alrededor. Sí, hay infinidad de problemas que pudieran representar el fuego. Y ahí no está Dios, ahí no está la voz de Dios, entrar tanto movimiento y tanto desorden. Hasta que entras en la paz del Señor y entras en esa pausa, en esa cueva y te quedas ahí. Tienes tiempo y momentos a la hora de la vigilia, a la hora para cerrar tus ojos y hablar con Él y decir, Señor, háblame. Y ahí cuando está todo quieto es cuando te dice el Señor, arrepiéntete. Y es cuando tú dices, te reprendo, Satanás. No, es cuando tú le dices, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Deja todo, sígueme. Tú estás aferrado a seguirlo. Sí, Señor, te sigo, pero llevas escondidas las redes. ¿A dónde iba Pedro cuando fue muerto Jesús, hijo? ¿Qué hizo Pedro con los discípulos cuando Jesús murió? Se regresó a pescar. ¿Cuántos gentes no conoces que les dice Dios, te quiero para hacer que seas un instrumento en mis manos? Y te habla Dios y te habla de voces audibles, te habla con silbo apacible, te habla en pensamientos, te habla en sueños, te habla en visiones. Pero tú decides irte a pescar. Tú decides volverte a ir a pescar. Amén. Y ¿sabes qué? Tristemente no escuchas la voz de Dios. ¿Y qué va a pasar? No vas a tener esa unción como la tuvo Pedro, que con la pura sombra sanaban los enfermos. ¿Yo para qué quiero unción, pastor? Necesito dólares. ¿Para qué quiero unción? ¿La unción qué? No tiene precio la unción, cabeza de chorlito. La unción vale mucho más que cualquier cosa que tú puedas obtener en este mundo con dinero. Entiéndelo. Pero bueno, hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Y las características de la cueva es que estaba cerca de la ciudad de Jerusalén, era de gran tamaño, pero era de difícil acceso. Tenías que entrar a fuerza por un lugar. O sea, en pocas palabras, aquí no vas a estar entrando a la hora que quieras y como quieras y a la hora y como se te pegue la gana. Hay un modo. Que por qué no me deja ir, que por qué esto, que por qué lo otro. No se puede, tiene que ser por ahí. Pero que por qué esto y por qué lo otro. Son tantas veces ya, agotarse tus opciones. Que por qué aquello, es que hay un reglamento. En ese tiempo que era de guerra, escogieron ese lugar porque por ahí tenía que entrar, entonces de ahí se los echaban al que quisiera entrar. Se podían defender fácilmente. Pues por eso nosotros tenemos reglamentos, por eso tenemos nosotros manera de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos estándares y podamos decir, así se hacen las cosas en Adulam. Para que formes parte de Adulam tienen que hacerse así las cosas. Luego se les hace muy fácil y dicen, yo quiero una playera así, pero pues, gánatela.
Gánate la playera. ¿Por qué? Porque esto es para gente que verdaderamente quiere formar parte de esto. Esto no es un equipo de fútbol. Estamos en el equipo de los ganadores. Estamos tratando de derrotar al enemigo y de alcanzar las más almas posibles. Esto no es de emociones, esto es de convicción, esto es de gente valiente, de veras, decidida. Lo otro cualquiera lo puede hacer. ¿Sabes, amado hermano? Creo que es importante entender que también Adulam significa lugar de refugio, de reposo, es un lugar cerrado y se usa como escondedero. Yo, muchas de las veces cuando no me siento en paz, yo me escondo allí mismo en la cueva y me meto y le digo, me quiero meter, me quiero subir al monte. A veces me dice Vico, ¿qué? Para allá lo hartamos. Pero me sordeo y me voy al cuarto y me pongo a orar, me pongo unas adoraciones y me pongo a orar y me pongo a platicar con Dios ahí donde no me están hable todos, y ahí me escondo. Sí, porque créanme que yo amo mucho a todos, pero amo más a los que aman a Dios. Y hay muchos que no aman a Dios, que les gusta mucho ser escuchados y hacen perder mi tiempo. Pierdan el suyo, pero no pierdan mi tiempo. Yo estoy para gastar mi tiempo con la gente que ama a Dios. Con los que no aman a Dios, no me vayan a decir sus patonovelas. Porque ni se arrepienten, ni se convierten, ni quieren arrepentirse. Pero ¿sabes qué si quieren? Atención, mucha atención. Pague un psicólogo y vaya y platíquele todo lo que quiera. Sí, es que la realidad es que muchas de las veces no se dan cuenta que luego Dios muestra los corazones y hay gente que nomás lo que quiere es atención. La gente que de veras quiere cambiar, le da, a veces ni te dice nomás, buenos días, Dios le bendice, dele, ándale, vámonos. Ya después le dice uno, vénganse, vamos a platicar. Es momento de refrigerio. Amén. Amén. Yo no veo a Jesús todo el día platicando con los discípulos. No, ellos andaban sobre de la idea. Amén. Creo que es importante que entendamos que ahí va a ser un escondedero personal y van a llegar personas como la familia de David llegó. Yo le doy gracias a Dios porque pues aquí está mi padre, su esposa, mis hermanas. Algunos de mis hermanos vienen cuando pueden. Oro por mi madre. Mi Loida, mi abuelita, que cuando puede también viene. Ya le ruego a Dios que alcance a ver la iglesia, que no tenga escalera para que pueda entrar libremente, que no batalle, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos. Yo te pregunto, tú estás en la Adulam, en la cueva, ¿quién te ha seguido de tu familia? ¿Qué testimonio estás dando de tal manera que te sigan? Porque tus primeros frutos van a ser tu casa. No puede creerte la gente, o bueno, así hay gente que es candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Y lo quiere mucha la gente afuera, pero acá adentro no lo conocen, cómo son, ¿verdad? Porque si hay gente así muy hipócrita. Pero cuando eres de veras, te siguen en la casa y te siguen afuera y te siguen en todos lados. Amén. Seguramente pasaban también por tiempos difíciles la familia. ¿Tú crees que no? Pues era su hijo David y era perseguido, estaba considerado como un traidor, era conspirador de una rebelión según esto contra el rey Saúl, etcétera, etcétera. Muy seguramente fueron señalados y amenazados y puestos en peligro por la situación de David en contra de Saúl. Así que cuando no se da cuenta mi familia, yo les ruego que se metan a esto, porque si yo soy siervo de Dios y soy enemigo del enemigo, y tú estás aquí, de repente te enteras y eres mi pariente, ¿a quién crees que va a agarrar el diablo si no se mete? Pues a mi pariente, ¿a quién le va a dar en la torre? Me va a querer dar en la torre a mí con la gente que amo. Y como andan afuera, ahí les va a dar. Por eso ellos mismos corrieron con su líder, ¿verdad? Y se cobijaron en la cueva. Amén. Venían muchos afligidos, muchos risueños también había ahorita. Risueños, afligidos.
Y se juntaron con él los afligidos, dice, y todos los que estaban endeudados y endeudadas con el Chen y con la de Vianey y con todos esos. Todas las droguerotas. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fíjense cómo la cueva de Adulán se convierte en un escondedero, un reposo de muchos. Qué importante es esto, hermano. ¿Y sabes cómo sales de ahí? Solamente cuando ya eres alguien que adora o intercede para Dios y por Dios. Ellos no estuvieron listos para salir de esa cueva hasta que no fueron unos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y salieron como cualquiera? Les llamaban los valientes de David. Era el ejército, los valientes de David. La adoración se centra en el mismo David, en el mismo Dios, perdón, y David invoca y clama al Señor en adoración, y allí escribió el Salmo 57, hermanos. Ahí se vinieron ahí el dicho de ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ahí en esa cueva escribió el Señor eso. David Dios a través de la vida de David, porque también fue profeta David. ¿Te imaginas cuando decía, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos, te alabaré? Dice, despierta alma mía, despierta, salterio y arpa me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Dios. Pero hay algo bien importante, que cuando fue el profeta y le dijo, de levántate y vete a Mizpa, no te quedes aquí. Se movió hasta que le fue a decir ¿quién? El profeta. ¿A poco se fue solo nomás porque sí? ¿Qué dijo? Ya me voy a salir de la cueva. Hasta que no se volvió un verdadero adorador y confió en el Señor totalmente y plenamente, el Señor lo llevó ahora sí para darle el trono. Del anonimato al trono. Amén. Primera Samuel 22, 3 y 4 dice, se fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de los moabitas, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa. Fíjate, qué importante es, soldado. Hasta que sepa qué. ¿Lo que qué? No te vayas hasta que sepas qué quiere Dios contigo, pero no te esperas. Lo primero que haces, te abren la puerta y como los caballos esos de carrera, hasta que sepa lo que hará Dios conmigo. Amén, aleluya. Le dijo David al profeta, no, ya pasaron 3 meses, yo ya me voy. Ay, no, yo ya llevo tanto. Ya me voy. Ay, ya llevo tantos años y no llega mi viejo, ya me voy. Hasta que, de aquí no me muevo hasta que no sepa qué quiere Dios de mí o qué quiere Dios para mí. Hasta que sepa lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Capisci? ¿Capisci? Capisci. Dicen los italianos. Capéala. De buena voluntad del otro. Entonces, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto expresa, ojo, algo que no muchos tienen. ¿De quién dependes tú, Vico y Alejandro? ¿Tú, mamá? Eso es dependencia divina. ¿Cuánto llevas, Mario? 4 años, mijo. ¿Y dependes del hermano Juan? Depende de Dios. Amor, ¿cuánto llevas? De veras. 15. Lo que tengo yo limpio y
y dependes de mí. Yo en cualquier momento puedo fallar. Depende de Dios. Eso es dependencia de Dios. Y no movernos hasta que no sepamos lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Ay, no, ya pasó tanto tiempo, ¿no? Como si Dios estuviera a su disposición para que haga las cosas a la hora que ustedes digan. Hey, Señor, ya fui un mes a la iglesia y mi viejo no se le quita lo mujeriego. Vea. ¿Y a ti ya te quitó lo tóxica? Se acabó la bendición. Yo creo que tenemos que entender que es al tiempo de Dios y no movernos hasta que entendamos y veamos qué es lo que quiere hacer Dios con nuestras vidas. Entonces dependemos de Dios y ahí no lo hace con enojo, ¿verdad que no? Ni con murmuraciones. Se tuvo que quedar el tiempo necesario. Y entonces viene la obediencia. Le dijo el profeta en el 22:5, dijo, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar. Fuerte, anda ya y vete a tu tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Y ya estando en el norte del pueblo de Israel, que es Judá, la tribu del norte, empezó a entrar a la tierra prometida. Y empezó a conquistar una tierra, y luego otra tierra, y luego otra tierra. Pero hasta que fue el profeta y le dijo, venga para ungirlo, vamos a aceite y dele. Amén. Obediencia. Salir de la cueva de Adulam y entrar a la tierra de Judá significaba simplemente que entendiéramos que ahorita estás en un lugar de escondedero, en un lugar de protección. Estás escondido del enemigo. Te está guardando Dios de un peligro grande. Estás ahorita aquí en la iglesia porque estás protegiendo tu vida, la vida de tu familia, la vida de tus hijos. No es en vano que dice la palabra que la oración de una madre puede mucho. Y estás aquí clamando por tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere cuidar de tus hijos. Entonces estás en un lugar fuerte, en un lugar seguro, pero cuando te diga el Señor, ahora sí como David, dale la espalda a Adulam y dale a tu tierra prometida, tendrá que venir el tiempo en donde usted tendrá que partir a hacer la obra de Dios con el propósito divino que Dios ha puesto en su vida. O sea, qué importante es que entendamos por qué esa tierra prometida es significativo recordar que Judá significa alabanza, agradecer, celebrar, entonces cambia el lamento por danza. Salir de la aflicción y avanzar hacia lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Sí, ya sé que no estás en el Crown Plaza, pero estás escondido de todas las cosas que están afuera tratando de volverte a enredar en lo malo. Cuando llegó el momento, David fue usado y dejó de pasar esa temporada en la cueva para ser convertido en rey. Yo creo que mientras escribo esto, yo siento como el Señor, ¿qué hizo el profeta Abdías? En Primera de Reyes, creo que es 19. No, en el 18:4. 18:4 dice, sí. Y cuando Jezabel le dio muerte a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 profetas y los ocultó de 50 en 50. ¿En qué? ¿En dónde? En una cueva. O sea, es tan extraordinario de darte cuenta que muchas de las veces los hombres de Dios van a estar separados y escondidos, apartados. Vamos, póngale en silencio, por favor. Apartados, vamos a estar apartados, escondidos. ¿Por qué? ¿Sabes que decía mi abuelita Lupita, que en gloria esté, que de valientes y dragones están llenos los panteones? Y hay muchos que se la dan de muy bules.
Pero si llegaste como loco, pues no creo que fueras tan bulle, te hizo de agua el diablo. Entonces yo creo que es tiempo de reconocer que no pudiste y que tienes que tener un tiempo de regocijo, de paz y esperar el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer por ti cuando salgas de esa fortaleza? Dios va a derribar todos los obstáculos que has estado enfrentando tú solo a tu alrededor. ¿Para qué pelear tú lo que puede pelear Él por ti? ¿Por qué no esperar seguro, en el lugar seguro, para que pelee Dios por ti tus batallas? Yo le decía a Alejandro, hijo, ¿tú ya estás listo? Hijo, no, ¿cuál listo? Yo me voy hasta que esté toda la Dulán. Yo me voy a quedar con usted hasta que esté la casa grande, pa. Dice, yo no me quiero ir todavía. Dice, no. O sea, listo sí está. Pero él dice, no, yo no quiero todavía esa bronca. Él sabe lo que es estar responsable de una obra. Y no nomás responsable sentado en el escritorio. Responder ante todo, las autoridades, pagos, gastos, esto, lo otro, aquello. Bueno, te piden hasta... Ya no hace falta que me pidan la inyección para no embarazarse de la esposa. Estos, es que yo voy a salir, pastor, y luego, deme para la inyección, ¿no? Para la Normed. Ya no me falta eso. Y eso es una responsabilidad bien grande, hermano. Que luego las familias se han vuelto también bien cómodas. Estamos llenos, tenemos más de 100 muchachos ayudándonos y solamente 3 o 4 familias que son familiares de los internos sirven en casa de rescate. Los demás, ¿dónde están todas las familias? ¿Dónde están las familias que pueden servir un día? ¿Por qué no hay un compromiso? ¿Por qué nada más cuando necesitan corren a la casa, pero no van a ayudar a las hermanas que siempre están? Las mismas de siempre. Es triste, no hay compromiso con Dios, pero quieren milagros. Muchachos que salen y te dicen, no, que ya nomás los oigo, no los voy a volver a ver. Y los más habladores son los que menos vuelven. Dios va a romper situaciones y lugares imposibles para ti, pero tienes que quedarte para que lo haga Dios. Dios va a mostrarse con señales y milagros sobrenaturales a tu alrededor. Dios te va a dar la sabiduría y las estrategias y la dirección para que el camino que tienes por delante sea bien caminado. Dios va a hacer que avances y recuperes el tiempo perdido. Pero no va a ser a tu paso, va a ser al tiempo de Dios. Creo que la iglesia ha sido también muchas de las veces retenida en la fortaleza como los muchachos internos. ¿Por qué? Porque de repente ven como sus temporadas cambian y el sonido de los árboles cantan a Dios y muchas de ustedes, de las veces ustedes llegan y no son capaces ni de cantar, están así tiesos. Pero luego de repente ya cuando acuerdan ya están aplauden y aplauden. Porque el Señor hace la obra en sus vidas poco a poco y va cambiando su manera de ser, de pensar, de sentir, de actuar y ya no ven la vida como la veían cuando llegaron. Hasta decían, ay, esos viejos religiosos, fariseos, fanáticos. No le hagas caso al pastor, de eso no le hagas caso, porque él seguramente lo que hacías en la casa. Del otro sí es de caso, pero de esto no, está loco el pastor. Pero todo lo que se te habla aquí, está aquí viene. Entonces, lo bueno de todo es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Dice la palabra del Señor que es como una espada de doble filo, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los huesos y el alma. Entonces, sabes, amado hermano, qué importante que ese tiempo, iglesia, es tiempo de entender que usted tiene, mi amado hermano, que avanzar, no retroceder. Es tiempo ya no es tiempo, muchas de las veces, si ya usted llegó a su tierra, aváncele. Ya le llegó el milagro, aváncele. Pero se quedan ahí con el milagro, a veces no sirven, no hacen esto, no hacen lo otro, no se involucran en la iglesia, se quedan mediocremente estancados en su milagro y ya se quedó. ¿Tú crees que el ciego Bartimeo, que gritaba desde la orilla del camino, Jesús, hijo de David, sáname? ¿Tú crees que Bartimeo no podía ver los milagros antes, pero ya después los vio? Se quedó en la orilla todo el tiempo pidiendo limosna después de que fue sanado. Se puso las pilas y te aseguro que anduvo con los discípulos para ir para acá, porque si eres vivo tú tienes que saber que la verdadera bendición y la que enriquece es la que está en Dios
porque esa no añade tristeza. La que verdadera riqueza que enriquece es la de Dios, porque no añade tristeza. Amén. ¿Sabes? Es tiempo de que te levantes, de que persigas tú al enemigo y no que el enemigo te persiga a ti, familia. Entrar a la cueva no solamente es motivación, es estructura, es disciplina, es aislamiento. Sí va a ser aislado, sí, pero estratégicamente, ¿para qué? Para que dejes de reaccionar emocionalmente como lo hacías, como una niña. Ahí están las Barbies. Al que se quiera ir, prestarle unas 2 para que se ponga a jugar, niña. Es reaccionar, dejar de reaccionar emocionalmente y empezar una vida con propósito. David no se vengó de Saúl, pero no permitió que se volviera a acercar jamás. Pedro pensó en rendirse una noche cuando ya no pescó nada, pero al día siguiente tuvo la pesca más grande de su vida y solamente por pasar el proceso. Sansón solo venció cuando lo perdió todo. ¿Cuántos de aquí no han perdido todo? Pero siguen ciegos. Él estaba ciego, pero se dio cuenta que ya lo había perdido todo. Y entonces, cuando estaba allí ciego y humillado y encadenado, fue que recordó quién era y fue cuando le pidió a Dios nuevamente que viniera su espíritu para poder cumplir con el propósito para lo cual había sido creado, destruir al enemigo. Aleluya. Pero tuvo que esperar a que lo tumbara una mujer, tuvo que esperar a que lo humillaran, a que lo encadenaran, a que lo vituperiaran, a que lo tuvieran como un animal ahí encadenado. ¿Para qué llegar a tanto si puedes evitar todos esos sufrimientos? Elías venció a cientos de profetas de los Baales en el monte Carmelo, pero fue hasta la cueva donde se enfrentó a sí mismo y hasta ahí tuvo que aprender a escuchar el silbo apacible de Dios y decir, hey, ya, le dijo haber dicho Dios, ya niña, aliviánate, aliviánate. Mataste a 300 y le tienes miedo a Jezabel. Lo hizo correr una mujer. Es que no, ¿a quién no, da? Ay, sí me hace correr cuando se enoja. ¿Sabes, amado hermano, qué importante es que nunca, nunca Dios ha preparado a sus elegidos con comodidades? Dios moldea con propósitos, con dolor, con silencio, muchas veces con luchas que parecen más grandes que tú, pero no lo son, porque mayor es Cristo. No somos llamados para tener una vida fácil, somos llamados para tener una vida con propósito. Amén. Yo te invito, amado hermano, a que a partir de hoy veas las cosas de la manera que debes de verlas, con una perspectiva correcta, hermano. Esto ya estaba hecho desde días antes, y yo creo que es importante entender que esto Dios le habló, yo sé que Dios nos habló, a mí me habló fuerte con esto. Yo creo que ya estamos próximos a estar viviendo la vida que queremos vivir algunos. Estamos a nada, a tiro de piedra, para ver, mira, milagros insospechados vienen a la laguna. Milagros insospechados, y el avivamiento va a empezar en Matamoros. Así lo vas a ver. Amén. Amén. Y entonces, amados hermanos, creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Dios va a sacar grandes hombres de fe de este lugar y vamos a alcanzar toda la región y luego nos vamos a ir a las regiones que nos mande el Señor. Si nos da tiempo, el Señor nos va a usar con poder. Si tú te dejas, vas a ser usado con poder. Amén. Inclina tu rostro y repite conmigo. Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como mi único Señor y Salvador. Ten misericordia de mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios.